Feliz año. Vale, yo todavía a todos ustedes que los estoy saludando por primera vez les digo feliz año, un abrazo muy especial y bienvenido de nuevo a este su espacio. Muchas gracias, estoy muy contento de volver este año con todos los ánimos. Qué rico, me gusta mucho y energía renovada. Energía renovada. Mis compañeros a usted le dijeron que se veía renovado, que se veía que había descansado. A mí no tanto, ¿cierto? Las mamás de niños no descansamos mucho, por aquí doña Vicky me entenderá, ¿cierto? No descansamos mucho. Pero yo creo que sí se puede renovar la energía y sobre todo con esos cambiecitos. Yo le decía aquí detrás de cámaras al doctor, aquí entre nosotros, los poquitos amigos que somos, doctor, estoy feliz porque por lo menos no subí de peso, porque uno siempre termina diciembre con unos kilitos de más. Entonces, eso ya es un gran logro, que uno no haya subido de peso, listo. El propósito, si hay que bajar de peso por condiciones de salud, estética, lo que sea, entonces nos tenemos que poner las pilas y por eso estamos aprendiendo en el día de hoy, mi querido doctor, ¿por qué es importante hablar de las costumbres familiares, de la genética y ahora ese nuevo concepto que más adelante usted nos va a explicar qué es la epigenética? ¿Por qué es importante hablar de este tema en el día de hoy? Es muy importante, Tatiana, y todos los televidentes, porque estábamos acostumbrados a decir de malas que me dio esta enfermedad ya estaba escrita, que me iba a dar, incluso a veces le hemos indilgado la responsabilidad al de arriba, a Dios, y decimos, esta enfermedad me la mandó mi Dios, era porque la necesitaba, y entonces detrás de esos conceptos lo que había era, de alguna manera, una responsabilidad de la genética. Estábamos determinados genéticamente, pero finales del siglo pasado y principios de este siglo, en aquel estudio gigantesco que se hizo del mapa genético, nos encontramos con otra realidad muy distinta, y es que la genética no está determinando, por lo menos en un gran porcentaje, 80-90%, aquellas enfermedades que nosotros podemos adquirir durante la vida. Y cuando uno recibe esa noticia, le están dando una noticia muy poderosa. Y entonces la pregunta hoy es, ¿qué vamos a hacer con esa nueva realidad? Me gusta mucho. Usted me devolvió por allá cuando hablaron del ADN, del mapa del genoma humano, que eso nos impactó tanto y qué bueno que cada vez la ciencia va comprobando más cosas que muchas veces están solamente en nuestra mente, en nuestras creencias. Mire, cuando hablamos de creencias limitantes, yo creo que esa podría ser una creencia limitante. Pensar que porque a mi abuela, a mi bisabuela, a mi mamá les dio cáncer de seno, entonces yo como soy mujer y eso viene de la línea femenina, entonces mejor dicho, ahí tengo ya como ligado esto. ¿Qué tanto, qué cuánto puede ser esa teoría, estar ligados o digamos atados, una palabra que no nos gusta mucho, estamos atados a problemas de salud? Eso está comprobado, es real, qué enfermedades sí, qué enfermedades no, eso es súper importante aprenderlo en el día de hoy, así es que todos ustedes están muy bienvenidos a esta conversación aquí con el doctor Osvaldo Restrepo, que es médico especialista en gerencia, es especialista en medicina del estrés, es profesor en epigenética, mejor dicho, epidemiólogo, mejor dicho, lo que necesitamos en el día de hoy, él lo sabe. Bienvenidos todos. Yo creo que hemos escuchado algunos, por lo menos los que estamos como en este mundo del desarrollo personal, hemos escuchado mucho ese término de epigenética, pero entonces lo hemos escuchado desde lo psicológico, desde lo emocional, desde el desarrollo personal y cómo nos relacionamos con la familia, lo que aprendemos, porque los niños, dicen ellos, los expertos en comportamiento humano, es que no es lo que usted les dice a sus hijos, los educa y haga esto, sino lo que ellos ven que usted hace, lo que ellos ven que el entorno hace. Entonces, mi querido doctor, antes de empezar a hablar de epigenética, quiero que hablemos de genética. ¿Qué es la genética para quienes no saben? ¿Por qué antes era una lotería y usted nos está diciendo que ya no, que eso cambió cuando aprendemos a leer el mapa del ADN, el genoma humano? Explíquenos, por favor, un poco eso en términos tranquilos, sencillos, que todos podamos entender. Perfecto. La genética es aquella facultad que tienen los seres vivos, todos los seres vivos, de transmitir información de una generación a las generaciones siguientes. Esa información, ¿dónde está contenida? Está contenida en el ADN. El ADN son fundamentalmente 4 letricas de nombres de sustancias químicas que se van combinando indefinidamente y que van otorgando ciertas características a las personas. Cuando hablamos de que la genética ya no va,
no estamos diciendo toda la genética, estamos hablando de la genética que tiene que ver con la enfermedad, porque la genética tiene que ver con el color de sus ojos, el color del cabello, la estatura, el tipo de piel, el color de la piel, tiene que ver con la forma en que nuestros órganos crecen, se desarrollan, evolucionan, y esa parte de la genética sigue teniendo una validez enorme, gigante. Entonces no podemos condenar la genética. La genética es la capacidad que tenemos los seres vivos de transmitir información a otras generaciones de tal manera que se conserve una información fundamental en relación con la vida, pero no en relación con la enfermedad. Y ahí es donde está el gran cambio. Anteriormente también pensábamos, así como la genética determina el color de los ojos, pues determina si yo voy a ser diabético, si yo voy a ser hipertenso. Esa información también está contenida en nuestro ADN, pero hoy lo que vamos a descubrir es que esa información soy yo el que digo si se expresa, si aparece o no aparece con mi forma de comportarme, con la forma como tomo decisiones, con el ambiente donde vivo, con la forma como me relaciono. Esa parte de la genética que creíamos que estaba muy atada a la enfermedad es lo que ha cambiado enormemente a partir de este siglo. Pero bueno, uno sigue yendo donde el médico y le sigue haciendo las mismas preguntas siempre. ¿Quién de su familia ha sufrido o qué enfermedades sufren sus papás? ¿Cierto? Y sobre todo le preguntan por la presión arterial y esas cosas que son como más comunes. Y entonces uno dice, sí, no, es que mi papá es diabético o mi mamá es hipertensa y no sé qué. Entonces ya el doctor como que asume que usted va para allá, ¿cierto? ¿Qué tanto eso es genético y qué tanto eso es aprendido en el hogar para que empecemos a hablar de epigenética? Esas preguntas que un médico hace en consulta van a tener que seguir estando allí, porque me permite darme una idea de información que vienen de mis antepasados que podría tener alguna relevancia en mí, pero no está determinando que yo voy a hacer esa información, que yo voy a tener esa información expresada que venían teniendo mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Entonces, esas preguntas van a estar ahí. Me permite darme una idea de a qué estoy expuesto, qué podría sufrir yo en un futuro. Y con esa información, el médico es capaz de cambiar el rumbo de la vida si nos hacemos a un estilo de vida tal que es capaz de mandarle una información a esa genética y decirle, si usted tenía toda la intención de que sufriera un infarto, un derrame, una diabetes, pues en este individuo no tiene cabida porque esta persona tiene un comportamiento, un estilo de vida contrario a esa información que ya estaba instalada ya en ese ADN. Algunas personas, o yo no sé si esos son cuentos de revistas o bueno, porque lo he visto como en personas o personajes más bien, estoy pensando en alguien de Hollywood que se operó, una mujer que se operó porque tenía un gen, ya que usted está hablando de genes, y aquí vemos también cómo se comporta todo eso, si esto sirve para explicarnos, que nos explique así, doctor, porque decían, es que como ella tenía el gen del cáncer de seno, se operó, entonces le quitaron todas las mamas para que ese gen no se activara, o que todos dicen por ahí, ay, es que todos tenemos cáncer, pero se despierta o no. ¿Eso es la epigenética o realmente qué es la epigenética? ¿Qué tanto cuento hay ahí? Entonces, si la genética es una información que está incrustada ya en el ADN y que puede aparecer en cualquier momento de la vida, el color de los ojos aparece en el mismo momento en que se unió óvulo y espermatozoide, pero hay otra información que se va expresando a lo largo de la vida. Entonces, a lo largo de la vida se puede aparecer con que se va a concretar una intención de ser diabético o hipertenso. La epigenética es capaz de decirle a ese ADN, a esa información que ya está allá, quédese quietecita y no se exprese, quédese dormida. Entonces se queda dormido el gen para la hipertensión, para la diabetes, para el infarto del miocardio, para un accidente cerebrovascular. Incluso para muchos tipos de cáncer. Hay algunos tipos de cáncer que están todavía muy ligados genéticamente, pero hay otros que se han desvinculado genéticamente y que tienen que ver más con el estilo de vida de las personas. Entonces la epigenética, a diferencia de la genética, es la decisión de la persona, el comportamiento de la persona, la exposición al ambiente de cada persona que hace que se despierte o que quede dormida esa información.
ese gen, que lo llaman así. Correcto. Entonces, una persona que tiene buenos hábitos y todo lo que usted nos ha enseñado, ay, que duerme bien, que tiene buenos hábitos, que se alimenta bien y todas esas cosas que nosotros ya tenemos que saber, que tenemos que estar haciendo. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero entonces una persona que se comporte bien, entre comillas, puede prevenir, pero ¿qué tanto depende de esa persona? ¿Qué tanto depende de la genética? Y otra cosa, si prevenimos con buenos hábitos, doctor, el estrés puede también hacer que una persona despierte una enfermedad genética o algo que viene de los padres. Total. Entonces, en ese sentido hay hábitos que disparan la información para que se venga ya, para que se presente ya, para que haga presencia ya. Y hay hábitos capaces de retrasar o incluso no hacerse expresar ese gen que estaba dormidito. Hay hábitos que lo disparan y hay hábitos que lo detienen. Entonces esos hábitos disparadores pueden ser el estrés, puede ser comer en exceso, puede ser comer ultraprocesados y procesados. Esos hábitos son capaces de disparar una información que estaba allá para que se expresara en 5 o 10 años, pero con mi comportamiento hice que se expresara en 1 o en 2 años. También hay hábitos que hacen detener para que esa información contenida en el ADN no se exprese. Hábitos disparadores, hábitos que hacen aplazar cualquier tipo de información. Me gusta eso. Ahora, entonces, por ejemplo, una persona, perdón, una persona o digamos hay una familia reunida. Resulta, y me llama mucho la atención, es que estoy pensando, ¿te acuerdan de los gordos de Botero? O sea, las pinturas, las esculturas del maestro Fernando Botero, que le hizo, digamos, honor también a nuestra cultura, haciendo los gordos. Y entonces para nosotros la salud, y yo sé que para muchas personas también, que todavía piensan eso, es que si está cachetoncito, rosadito, es porque está saludable. Y las abuelitas con mucho amor le dicen a uno, pero coma más, pero cómaselo todo. Y te consienten mucho, te aman mucho, pero qué tanto eso, el ver que nuestra cultura, sobre todo pues en Colombia y sobre todo los paisas somos de comer mucho, qué tanto esos hábitos, estoy poniendo eso como ejemplo, pero no tiene que ver solamente con la alimentación, qué tanto lo que vemos nosotros impacta en ese día a día, en las decisiones que tomamos y cómo una persona puede revertir eso, porque para uno es muy chocante y me refiero a que impacta mucho, sobre todo emocionalmente, cuando te dicen toda la vida tomando aguapanelita con leche de pronto para dormir, sí o no, los que son de los míos lo saben, y de repente te dicen, no, mire, es que la panela, eso tiene azúcar y eso son calorías vacías y eso engorda, y ese impacto que tiene sobre las personas, cómo nosotros podemos lidiar con eso y, digamos, sopesarlo, equilibrarlo y negociarlo. Voy a responder la pregunta con una noticia que salió hace apenas unos 10, 12 días, muy importante. Estados Unidos cambió la pirámide alimentaria. La volteó. La volteó. Entonces, lo que antes se permitía, azúcares y carbohidratos por montones, hoy se bajó, y lo que antes no se promovía, frutas, verduras, lo que granos, sí había, ahora se promueve. Esa inversión de la pirámide, ¿qué está indicando? Que empezaron a aplicar el nuevo conocimiento que hoy tenemos. Ellos caen en cuenta ahora que esos índices de obesidad de los gorditos que pinta Botero, que a mí, entre otras cosas, me gusta que los hubiera pintado, porque claro, yo creo que vale la pena dignificar la vida de cualquier persona delgada u obesa y no quedarnos solamente con un solo estilo de persona. Además que esa era nuestra cultura. Claro, y claro. Y el artista más grande de todo nuestro tiempo, sin duda. Claro, y había que dignificar a esas personas, pero invitar a esas personas de Botero a que vuelvan el equilibrio de su organismo. Entonces, mire, la pregunta suya es muy clara. Si queremos nosotros revertir cualquier tendencia genética, tenemos que revisar nuestro estilo de vida y el ambiente en el cual nosotros estamos participando. Entonces, de esa manera,
estos gorditos que acaban de darse cuenta en Estados Unidos que estaban siendo promovidos por una industria alimentaria que ellos mismos habían forjado en esa pirámide alimentaria, ahora se dan cuenta que la única manera de entregar mejor calidad de vida a las personas es cambiar qué es lo que comemos. Y así como esa pirámide, cómo nos movemos y cómo dormimos y cómo nos relacionamos y cómo encontramos el sentido profundo de la vida y cómo hacemos para vivir en plenitud, en bienestar, en armonía, porque todo en este organismo está o en equilibrio o en desequilibrio, no hay otra, o está en equilibrio o está en desequilibrio. Diciembre seguramente nos desequilibró en algunas cositas, imposible decirle no a un buñuelo, a una natilla, a un asadito, sí. Imposible. Pero viene enero y una persona consciente es capaz de decir restrinjo carbohidratos, restrinjo lo procesado, restrinjo los fritos y vuelvo al equilibrio. Y la vida es eso, es volver a encontrar el equilibrio de aquella vida que se nos fue dada, profundamente equilibrada, y que nosotros con nuestro comportamiento fuimos haciendo desregularización de la vida. Claro, y que se trata de negociar también, de conocer esta nueva información y de empezar a pensar entonces cómo hago para pasar aquello que yo decía, bueno, me acostumbré, por ejemplo, para nosotros aquí también, doctor, la arepa, la arepa, ¿cierto? Que sin duda es una harina, entonces cómo empezar a negociar esas cosas que antes se comía la arepa así, ¿se acuerdan el LP? La arepa grandota, entonces, listo. ¿Cómo vamos a lograr nosotros ese negocio? Vamos a ir a una pausa, pero quiero antes leerles esto que nos comparte el doctor Osvaldo Restrepo. La genética carga el arma, pero el estilo de vida es quien aprieta el gatillo, lo decía el doctor Francis Collins, líder del proyecto Genoma Humano, de lo cual estamos hablando en el día de hoy. Que esa frase lo diga el líder del equipo de investigación del mapa genético. Increíble. Y que ahora se encontró con otra realidad, que no estábamos tan determinados genéticamente, tiene un poder gigante. La genética sigue cargando información, cargar el arma. Pero el gatillo está en mis manos. Yo soy el que acciono ese gatillo con lo que como, cómo duermo, cómo me relaciono, con todas esas cosas, con el ambiente en el que yo decido vivir. Con todo eso, o estoy apretando ese gatillo o lo dejo quietecito. Muy bien, me gusta mucho eso. Genética y epigenética, nuestro tema del día de hoy. ¿Quién manda en la salud? Si quieren participar, 305-316-6560. Pausa pequeñita, ya regresamos. Vean estos mensajes. Hablando de genética, de epigenética, y es que muchas veces, y sobre todo, yo creo que quienes nacimos, que hay que decirlo, en el siglo pasado, los del 2000 para acá, ¿cierto? Son los nuevos chicos. Yo creo que Alan sí es modelo que Alan, nuestro compañerito nuevo. Muy bien, pero nosotros, doctor, digamos que crecimos con esa idea de el determinismo, de decir, usted viene de una familia de personas con diabetes, mejor dicho, va a quedar ahí. Estamos entendiendo que podemos tener la enfermedad, pero como quien dice, despertarla. Ahorita nos hablaba el doctor del genoma del gatillo, apretar el gatillo de esa arma depende de nosotros. Entonces vamos a empezar a entender qué es lo que está en nuestras manos, qué es lo que depende de nosotros, qué es lo que deberíamos hacer y deberíamos dejar de hacer. Entonces, para entender esa parte, que está en nuestras manos, es muy importante recordar que todo nuestro organismo, absolutamente sabio, inteligente, inteligencia natural, vino dotado de todos los mecanismos para vivir en equilibrio, en homeostasis. Entonces uno podría decir, ¿qué es estar sano? Estar sano es estar en equilibrio. Una persona que está en equilibrio está sana. Doctor, ahí no cabe la enfermedad. Perdóneme pues ahí yo que interrumpa, pero uno puede estar sano, una persona puede estar sana y sentir dolor, por ejemplo, o una persona puede decir, me siento bien, no tengo dolor, estoy aliviado, y tener la mente inquieta o tener ansiedad, por ejemplo, o estrés. Sí, o claro. Porque yo no sé si existe alguien que diga, no, mejor dicho, no me duele nada, estoy levitando, estoy feliz. Eso, o sea, ¿existe alguien que diga, estoy perfectamente bien? Entonces mire este recorrido.
Cuando estamos en equilibrio, estamos absolutamente sanos. Y en este otro lado está la enfermedad. Pero entre estar sano y la enfermedad hay todo un recorrido. Y ahí puede haber dolores de cabeza, ahí puede haber tensión, ahí puede haber malestar, ahí puede haber náuseas, ahí puede haber diarrea sin estar enfermo. Porque son signos y síntomas de un desequilibrio. Que si yo no los atiendo, si no paro bolas, si no estoy atento, si no estoy consciente, entonces eso que era un desequilibrio va y luego se construye en una enfermedad. Entonces hay signos y síntomas de desequilibrio y hay signos y síntomas de enfermedad. Ahí es donde los médicos tenemos que ser muy responsables. Cuando un signo o un síntoma que me está expresando un paciente, un enfermo, bueno, un paciente más bien, o cualquier ciudadano, ¿representa un desequilibrio o representa una enfermedad? Ok. Porque hay signos y síntomas de desequilibrio. Si yo tengo sed, yo no puedo decir que estoy enfermo, pero estoy reclamando agua. Voy y me tomo el agua y desaparece la sed. Volví al equilibrio. Entonces hay signos y síntomas de desequilibrio, así como hay signos y síntomas de enfermedad. Entonces usted nos propone diferentes cosas que son importantes para tener ese equilibrio. Por ejemplo, ¿qué tanto ahorita que hablábamos de los gordos de Botero, de sus pinturas, qué tanto depende la nutrición ahí? ¿Qué tanto uno tener el peso? Porque yo sé que es que no se trata de un tema de peso, que a veces nos hemos metido ese cuento de que, ay, no, estoy gordo, y entonces hay personas que son obesas y están saludables también. Es su genética, ¿no? Hablemos de la nutrición. Hablemos de la nutrición y hablemos un poquitico de obesidad. La nutrición, la alimentación balanceada es fundamental porque este organismo necesita estar convirtiendo todo lo que comemos, todo lo que ingerimos, lo necesita convertir en energía y en evolución, en reparación. Todo lo que yo como es para producir energía y para que a esos nutrientes produzcan evolución, produzcan hormonas, produzcan neurotransmisores, produzcan todas las sustancias que necesita este organismo para vivir en equilibrio. Para vivir en equilibrio. Entonces, toda la alimentación es clave para mantenimiento de la vida. Sin alimentación no hay mantenimiento de la vida. Una alimentación balanceada que tenga todos los nutrientes, que tenga carbohidratos, que tenga grasa, que tenga proteínas, que tenga vitaminas, minerales, fibra y agua, es fundamental para la conservación de la vida. Ese es el primer elemento que la epigenética está reclamando. ¿Qué estás comiendo? ¿Cuál es tu decisión de alimentarte cada día? En el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en el algo. Y no es que no podamos infringir ciertas normas, comer en exceso ciertas cosas. Hay que volver posteriormente al equilibrio. Si yo mantengo el exceso, pues voy a estar en desequilibrio. Y ahí hablemos de obesidad. Cuando mi alimentación, con una información genética de que tengo tendencia a aumentar de peso, con esa información genética de que tengo la posibilidad de aumentar peso, yo no me alimento adecuadamente, termino siendo obeso. Y la obesidad es una expresión de desequilibrio. Es una expresión de desequilibrio. Ok, es que estoy viendo, doctor, perdón, yo estaba escuchando lo que usted está diciendo, pero es que se ve, hay unos camarones en pantalla. ¡Que viva la comida del mar! Doctor, y hay personas que dicen, es que yo tomo agua y me engordo. También puede ser eso, pero miren qué importante entonces, básico número 1, la nutrición. Ahora, una cosa que no puede faltar, todo lo que no se mueve se estanca. ¿Han visto el agua? El agua que no se mueve, que no circula, eso, mejor dicho, horrible. ¿Qué pasa con el cuerpo que no se mueve? Ese hábito es fundamental. La vida, por definición, es movimiento. Entonces, si yo estoy quieto, ya algo en mí está muriendo, algo en mí está muriendo, porque la vida es movimiento, total, es transformación, es cambio, es evolución, y eso se expresa en forma de gastar esa energía que mi cuerpo está elaborando. ¿Para qué mi cuerpo elabora energía? Pues para que me pueda mover. Si yo me quedo quieto, esa energía se empieza a acumular en forma de grasa y esa grasa hace que yo aumente de peso y que me vuelva obeso. Entonces, el movimiento es una condición y sine qua non de la vida. Cada que yo pueda mover cualquier parte de mi cuerpo será bienvenida. Si yo estoy viendo televisión y muevo mis piernas, me estoy moviendo. Y si muevo mis brazos viendo televisión, pues me estoy moviendo.
La vida requiere de movimiento permanentemente si yo quiero irme gastando aquello que mi cuerpo está produciendo. Yo le hago muy mal a mi cuerpo, él ayudando a conseguir energía y yo no gastándomela. Ay, sí. Y yo no gastándomela. Entonces, el movimiento es clave, así como la nutrición es clave, el movimiento es clave. Me gusta eso. Otra cosa súper importantísima que le hemos aprendido aquí con todos nuestros amigos de la salud. ¿Qué tal estamos durmiendo? El sueño y el ritmo circadiano. Bueno, y llegamos a un punto muy, muy importante y que yo sé que el 80% de las personas que nos están viendo tiene problemas de sueño, porque ya hay muchas encuestas, hemos hecho muchos interrogantes. Impresionante. Y la cantidad de personas que tienen problemas con el sueño son gigantescas a nivel mundial. Mire, si la alimentación suma para el equilibrio, si el movimiento suma para el equilibrio, si gestionar el estrés suma para el equilibrio, para la ansiedad, oiga lo que hace el sueño, multiplica. Los anteriores suman, pero el sueño multiplica su efecto sobre el equilibrio. ¿Por qué lo multiplica? Porque es en las horas de sueño, es durante la noche que los beneficios de haberme alimentado bien, de haberme movido, de haber gestionado el estrés, es en la noche donde mi cuerpo toma todo eso para repararse, para renovarse. Entonces, por eso se dice, los hábitos suman, pero hay un hábito que multiplica a todo lo anterior y se llama el sueño. Por eso no podemos perder de vista el cultivo del sueño. Eso hay que cultivarlo todos los días, con unas muy buenas prácticas, con unos muy buenos momentos de vida, con preparar en el día lo que va a ser la noche. El sueño no lo podemos perder de vista porque multiplica la acción de todo lo anterior. Saludos para todos nuestros compañeritos dormilones. No, mentiras, esos que no duermen bien en la noche, entonces aquí... Esos que se mantienen dormidos en el día es porque algo está pasando con el buen dormir. Manejo del estrés y relaciones sociales. Usted mencionó el estrés, pero díganos por qué es importante aquí en esta homeostasis también. Muy bien. El organismo empieza a perder equilibrio cuando hay tensión, cuando hay rumiación, cuando no soltamos los pensamientos, las ideas, los problemas, las inquietudes, lo que tengo por resolver. Cuando yo me lleno de ese tipo de cosas, lo llamamos estresores, sale una hormona que debe haber algo de eso en la sangre para mantener energía y para que pueda producir otros beneficios. Pero cuando se eleva esa hormona, que se llama cortisol, empieza a impactar el sistema neurológico, el sistema psicológico, el sistema emocional, empieza a impactar el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, empieza a impactar el sistema endocrino, la producción de hormonas. El estrés es responsable de por lo menos el ataque a 4 sistemas orgánicos fundamentales que nos lleva al desequilibrio. Una vida tranquila, una vida sosegada, un ritmo de vida tranquilo, una menor velocidad en la vida, menor cantidad de compromisos por unidad de tiempo, hace que nuestro organismo perciba tranquilidad, el cortisol se vuelve normal y nosotros, obviamente, en vez de agredir esos 4 sistemas orgánicos, los estamos cultivando. ¿Cuáles son esos 4 sistemas? Neurológico, psicológico, inmunológico, endocrinológico. PNIE, psicológico, neurológico, inmunológico, endocrinológico. Psiconeuroinmunoendocrinología. Por aquí tuvimos a una doctora. Psiconeuroinmunoendocrinología. Ahí están 4 sistemas que se ven impactados por el sistema de defensa. Y si yo de 7 sistemas que tiene el organismo, ya tengo 4 impactados por el estrés, imagínense la calidad de vida que esa persona está cultivando. Doctor, pero vean, yo otra vez voy a lo mismo. Si nosotros cuando vamos creciendo y en nuestra familia nos acostumbraron pues a comer bien, y comer bien aquí en Antioquia por lo menos, saludos a los que nos ven en otros lugares del país y del mundo, pero aquí por lo menos comer bien era comer mucho. ¿Han visto la bandeja paisa? Si no la han visto, vayan, búsquenla en redes sociales. Eso es demasiado. Los extranjeros dicen too much, o sea, eso es exagerado. Entonces, lo aprendimos y creímos que comer bien era comer mucho, ¿cierto? Por lo menos no sabíamos que era mucho, no sabíamos, hasta que alguien vino y nos dijo, uy, es que eso es demasiado. Lo mismo pasa
cuando usted nos está hablando del estrés y a nosotros toda la vida nos dicen, vea, póngase mosca, alerta. Entonces todo el tiempo era como, avíspese, esté alerta. Y como que si nosotros estuviéramos con nuestros sistemas de alerta prendidos, eso era, estábamos validados, estábamos atentos, como si hay estar atento y pendiente de todo y que viene el tigre, es cierto, como si eso fuera bueno, y nos validaron eso, y muchas personas, yo sé que se sienten identificadas con lo que yo estoy diciendo, entonces aprendimos a mantener el sistema de alerta prendido, sobre todo porque vivimos también en una sociedad violenta, en una sociedad donde te subes a un bus y te atracan, todo el tiempo crees que te van a atacar, que te van a hacer algo, súmele a eso las que somos mujeres, ¿sí? Entonces, doctor, ¿cómo nosotros, si aprendimos y nos validamos, estando estresados, ahora nos dicen que para estar en salud debemos estar desestresados? Muy bien. Mira, aquí lo importante es recordar que el organismo para estar sano necesita estar en equilibrio. Si no hay equilibrio, transitamos poco a poco hacia la enfermedad. Poco a poco vamos llegando a la enfermedad. Si andamos en equilibrio, se corta ese proceso para llegar a la enfermedad. Entonces, mira, tú dijiste, comer mucho. Esa es la pauta. Y los padres a veces le decimos a los hijos, hay que comer. Y se come todo. Se lo come todo. Yo a la mía no. Cuando vamos a las zonas azules, nos dimos cuenta que comer dejando el estómago vacío y no lleno, ara, achibú, comer al 80% es más sano que repletarse de comida. Entonces uno tiene que entrar en conciencia y tiene que reevaluar ese concepto anterior. Comer mucho es salud. Ahora es comer al 80 es más salud, y lo comprueba los centenarios de las zonas azules. Y lo mismo pasa con el estrés, y usted lo dijo muy claro. ¿Por qué hoy vivimos en estrés a diferencia de cómo vivían nuestros abuelos? Porque la vida moderna nos llevó a entender que para ser exitoso, para tener y acumular, había que gastar la vida, neurosis y había colectiva. que correr, Sí. y que la velocidad era la que mandara, y entonces acumulando es como yo me vuelvo el más importante y como yo me soy el exitoso. Entonces me puse en una carrera contraria al equilibrio que está demandando mi organismo. Esa es la verdad de la vida moderna. Entonces, ¿cómo hacer para reversar? Primero, crear conciencia. ¿Yo qué me gano con estar a la carrera? ¿Yo qué me gano con tener 3 y 4 trabajos? Yo también anduve por allí. Hasta que llega un momento en que uno se da cuenta que lo que está ocurriendo en su vida, en su salud, es que está obviamente empobreciendo la vida por estar detrás del éxito, por detrás de las ventajas que vende la vida moderna, y entonces se vuelve más importante el tener, el acumular, el aparentar, que el vivir. Que el vivir. Doctor, y muchas personas que se meten en la carrera de la rata y en la carrera del hámster, y cuando lo logran después dicen, ay, yo logré todo lo que quería y ¿por qué me siento vacío? ¿Qué estará pasando? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué es realmente éxito importante? Tenemos una cifra que les vamos a dar y es el 80-20. ¿Por qué esta cifra es importante, doctor? Mira, lo que nos dice esa frase, que es muy importante, es que el 20% de lo que hoy otorgamos a la longevidad, a la calidad de vida, está determinado obviamente por tus genes, y eso va a seguir estando allá, como lo acabamos de explicar. Pero el 80% de la calidad de vida de las personas, de una longevidad saludable, de calidad de vida, depende enormemente de mi estilo de vida y del ambiente donde yo estoy participando. Entonces, el ambiente y mis decisiones y mi estilo de vida son los que determinan finalmente mi estado de salud o mi estado de enfermedad. Usted lo está diciendo casi todo. Ya regresamos. Eso está muy bien. Doctor Osvaldo Restrepo Acet, porque nos vamos a leer sus mensajes. ¿Qué preguntas le quieren hacer al doctor? Ya le voy a contar, doctor, porque aquí están. Listo, nos dicen, no sabemos qué traemos al nacer, hasta qué punto heredamos enfermedades, nos preocupan las enfermedades huérfanas. Ay, doctor, qué buena pregunta. Gracias por tu aporte. Excelente pregunta, porque volvemos a decir, hay un 20% de la genética que de alguna manera podría terminar expresando algún tipo de enfermedad. Pero incluso en esas, por ejemplo, cáncer,
que puede estar muy determinado genéticamente. Por ejemplo, algunas enfermedades huérfanas, no todas, que podrían estar muy determinadas genéticamente. Lo que yo me tengo que convencer desde el mismo momento en que soy consciente del cuidado de la salud es que en mis manos está o retrasar o postergar o impedir que ese tipo de enfermedades aparezcan. Porque si yo empiezo a concebir la idea de que yo me voy a enfermar porque la información que ya tengo genéticamente no tengo nada por cambiar, no tengo nada por hacer, me voy a cruzar de brazos y definitivamente voy a esperar la llegada de alguna de esas circunstancias. Nadie está libre que lleguen alguna de esas circunstancias. Aquí lo importante es entender que el 80% está en mis manos con lo que yo hago. Por eso esta pregunta yo creo que responde, usted con esa respuesta le habla a esta persona que nos dicen, si en mi familia hay muchas enfermedades, ¿estoy condenado a padecerlas también? No estoy condenado a padecerlas, y así es como yo puedo revertir cualquier tendencia, cualquier información que está ya en la genética, y yo la puedo revertir. Muy bien. ¿El ayuno intermitente o ciertos tipos de dietas influyen en la epigenética? Muy buena pregunta. Uno de los asuntos primordiales que hemos aprendido, a propósito de... Sí, claro. Antes pensábamos que comer mucho era lo importante. Una de las cosas que hemos aprendido es que nuestro organismo, para hacer mejor la reparación, para hacer la autofagia, precisa de hacer la experiencia del ayuno intermitente. Y ayuno es más de 8 horas y no es nada del otro mundo, pero es cuestión de ponerle atención y hacerlo con plena conciencia de que estoy propiciando reparación en mi organismo. El ayuno intermitente no será para todas las personas, pero la gran mayoría sí lo pueden hacer paulatinamente, progresivamente, sin atropellar en nuestro organismo. Qué bien, claro, porque es que, doctor, cuando hablábamos ahorita de esas bandejas paisas, se comían esa bandeja paisa llena de cosas, pero no volvían a comer hasta dentro de 15 horas, ¿cierto? O 20 horas, se iban cargaditos, pero hacían ese ayuno que era algo natural porque andaban por ahí por las trochas. Mi querido doctor, otra cosa súper importante es que si nosotros, por ejemplo, comemos a las 7 de la noche y al otro día desayunamos 7 de la mañana, 8 de la mañana, ese es un ayuno y eso está muy bien. Entonces no tenemos que irnos por allá a películas raras, a desayunar a las 5 de la tarde, no. Miren que son cosas equilibradas, balanceadas, que las podemos hacer. Doctor, dígame por favor esta frase para que con esto cerremos y explíquenos esto que es tan especial. Tus decisiones diarias, qué desayunas, cómo gestionas una emoción difícil, a qué horas te acuestas, son instrucciones directas que estás enviando a tu ADN en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que yo haga en función del equilibrio en el organismo, comer bien, comer saludable, comer a horas, emociones sanas, productivas, socializadoras, en comunión, en redes, en comunidad con las otras personas, gestionar favorablemente el estrés, lo que desayunamos, lo que almorzamos, lo que comemos, son información que yo le estoy dando a mi ADN. Y mi ADN interpreta esa información y o acelera enfermedades y desequilibrios o los detiene. Y ahí está la magia de las cosas. Por eso terminábamos con la frase de que la genética y la información de lo que hacemos carga el arma, pero finalmente son mis hábitos los que dicen si yo quiero enfermarme o si quiero seguir siendo saludable. Y una cosa que nos faltó, que yo disfruto mucho, son las relaciones sociales, interpersonales. Fundamentales. ¿Con quién? O sea, ¿quién nos nutre? ¿Quién nos da salud? Y aquellas cosas que no nos dan salud, apaguémoslas, ¿cierto? Todas aquellas cosas que nos hacen daño, como por ejemplo ahorita decíamos, si hay exceso de azúcar, si hay exceso de carbohidratos, así como si usted no está durmiendo bien, todas esas cosas apáguelas. Pero eso es también igual de importante y usted lo mencionaba. O más acá. importante. O más importante, las relaciones sociales. Y si ustedes quieren relacionarse muy bien, entonces los invito a seguir el canal de YouTube del hombre más famoso en YouTube, el doctor más famoso en Colombia, que es el doctor Osvaldo Restrepo. Lo siguen así, Osvaldo Restrepo RSC, lo siguen en su canal de YouTube, también en su Instagram. Es un honor, es un placer compartir con usted, doctor. Igualmente, Tatiana, igualmente estar contigo, muy placentero para mí. Muy Muchas bien, gracias. qué rico eso. Cuídense mucho. Los queremos, nos vemos. Chao, chao, mañana. Chao.